¿Qué haces en tu tiempo libre? Uf, qué semana. Ya tengo ganas de que sea viernes. ¿Y yo? Oye, Carlos, ¿tú qué sueles hacer en tu tiempo libre para desconectar? Pues depende del día. Me gusta mucho hacer deporte. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de deporte? Voy al gimnasio un par de veces por semana y los domingos juego al fútbol con amigos. ¡Qué activo! Yo soy más tranquila. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus aficiones? A mí me encanta leer. Puedo pasarme horas con un buen libro. Eso está muy bien. A mí me cuesta un poco concentrarme para leer. También me gusta mucho ver series y quedar con mis amigas para tomar algo. Quedar con los amigos es lo mejor. ¿Y sueles dar paseos o algo así? Sí, sobre todo si hace buen tiempo. Me gusta mucho pasear por el parque. Pues tenemos que organizar algo con la gente de la oficina un día. Buena idea. Pero después del trabajo, ¿eh? Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Tiempo libre. Tiempo libre. Desconectar. Desconectar. Aficiones. Aficiones. Quedar con amigos. Quedar con amigos. Dar un paseo. Dar un paseo. Planes para el fin de semana. Por fin es viernes. ¿Qué planes tienes para el finde? Hola, Lucía. Pues mañana por la mañana voy a hacer la compra y a ordenar un poco la casa. ¡Qué responsable! Yo las tareas de casa las dejo para el domingo. Ya, pero es que por la tarde tengo una comida familiar. Es el cumpleaños de mi sobrino. ¡Qué bien! ¿Y por la noche? Por la noche no tengo ningún plan. Quizás vea una película en casa, tranquilamente. ¿Y el domingo? El domingo he quedado con unos amigos para ir a la montaña, si no llueve. ¡Qué buen plan! Yo tengo un fin de semana más tranquilo. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer tú? Mañana por la tarde voy a ir de compras con mi hermana. Eso está bien. Y por la noche he quedado para ir al cine. Hay un estreno que me apetece mucho ver. ¿Cuál? Una de comedia. Y el domingo, sofá, peli y manta. Eso también suena genial. Hay que descansar. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Planes. Planes. Finde. Finde. Comida familiar. Comida familiar. Apetecer. Apetecer. Descansar. Descansar. Ver series y películas. Oye, ¿has visto la última temporada de La Casa de Papel? Claro.
La terminé la semana pasada. Estuvo genial. A mí me quedan 2 capítulos. Estoy súper enganchado. Yo ahora estoy buscando una serie nueva para empezar. ¿Qué tipo de series te gustan? ¿Comedia, drama? Me gustan mucho las de misterio o ciencia ficción. Pues tienes que ver El Ministerio del Tiempo. Es española y es buenísima. Ah, sí, he oído hablar de ella. ¿De qué va exactamente? Trata de una patrulla secreta que viaja en el tiempo para proteger la historia de España. ¡Ostras! Suena muy interesante. ¿Está en Netflix? No, creo que está en HBO Max o en la web de Televisión Española. Vale, la buscaré. Gracias por la recomendación. De nada. Oye, ¿y películas? ¿Has visto alguna buena últimamente? Sí, el otro día vi una comedia francesa muy divertida en el cine. A mí me encantan las películas de superhéroes. A mí no mucho. Pero para gustos, los colores. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Serie. Serie. Temporada. Temporada. Estar enganchado barra diagonala. Estar enganchado barra diagonala. ¿De qué va? ¿De qué va? Película. Película. Hacer deporte. Hombre, Eva. ¿Qué tal? ¿Haciendo deporte? Hola, Javi. Sí, acabo de terminar de correr. Estoy muerta. ¡Qué fuerza de voluntad! Yo para el deporte soy muy perezoso. ¿Qué va? A mí me viene genial para despejar la mente después del trabajo. ¿Y sales a correr a menudo? Intento salir 3 días a la semana. Y otros 2 días voy a clases de yoga. ¡Wow! Estás hecha una atleta. No es para tanto. Es una forma de mantenerse en forma. ¿Tú no haces nada de deporte? Muy poco. A veces juego un partido de pádel con los amigos, pero nada serio. Oye, pues el pádel es muy divertido. Y es un deporte muy social. Sí, eso sí. Lo que más me gusta es la cerveza de después del partido. Eso es fundamental. Yo antes iba al gimnasio, pero me aburría mucho. A mí me pasa igual. Las máquinas no son lo mío. Prefiero 1000 veces hacer deporte al aire libre. La verdad es que sí. Bueno, te dejo estirar tranquila. ¡Nos vemos! Vale, adiós, Javi. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Hacer deporte. Hacer deporte. Correr. Correr. Perezoso. Perezoso. Mantenerse en forma. Mantenerse en forma. Partido. Partido.
Al aire libre. Al aire libre. Hábitos de lectura. Mira este libro. Tiene muy buena pinta. A ver. Ah, sí. He leído buenas críticas sobre este autor. ¿Tú lees mucho? Sí, bastante. Intento leer un poco cada noche antes de dormir. Yo también. Me ayuda a relajarme. ¿Y qué tipo de libros te gustan? Me gustan sobre todo las novelas de ciencia ficción y de fantasía. A mí me encantan las novelas históricas y las biografías. ¡Qué interesante! Yo nunca he leído una biografía. Pues hay algunas muy entretenidas. ¿Prefieres libro de papel o electrónico? Prefiero el papel. Me gusta el olor de los libros y poder pasar las páginas. Yo antes también. Pero desde que tengo el libro electrónico, leo mucho más. ¿Por qué? Porque es muy cómodo. Puedo llevar cientos de libros en el bolso y no pesa nada. Visto así, tienes razón. Es práctico. Bueno, ¿te vas a llevar ese al final? Sí, creo que sí. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Leer. Leer. Libro. Libro. Autor. Autor. Novela. Novela. Libro electrónico. Libro electrónico. Página. Página. Salir con amigos. ¡Qué bien sienta una caña después del trabajo! Ya te digo. Es mi plan favorito para desconectar. A mí me encanta este bar. Ponen unas tapas riquísimas. Sí, la tortilla de patatas de aquí es espectacular. Oye, ¿salimos este sábado con el resto del grupo? Por mí, perfecto. ¿Qué te apetece hacer? Podríamos ir a cenar y luego a tomar una copa. Me parece un planazo. O podemos ir a ese concierto del que hablamos. ¡Ah, es verdad! ¿Has mirado si quedan entradas? No, se me olvidó. Lo miro ahora mismo. Para mí, salir con amigos es la mejor forma de pasar el tiempo libre. Pienso igual. Al final, lo importante es la compañía. Exacto. Me da igual el plan si estoy con mi gente. Oye, ¿pedimos otra ronda? Venga. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Salir. Salir. Caña. Caña. Tapas. Tapas. Tomar algo. Tomar algo. Entrada. Entrada. Relajarse en casa. ¡Qué bien huele! ¿Qué estás cocinando? Hola,
Estoy preparando una lasaña. Es mi forma de relajarme. Pues a mí tu forma de relajarte me encanta. Para mí no hay mejor plan para un domingo por la tarde. Estoy de acuerdo. A veces quedarse en casa es el mejor plan de todos. Exacto. Poner un poco de música, cocinar algo rico. Y después de comer, ¿qué te parece si vemos una película? Me parece perfecto. Plan de sofá, peli y manta. Sí, no necesito más para ser feliz. Yo a veces también disfruto simplemente de no hacer nada. ¿Cómo que no hacer nada? Sí, tumbarme en el sofá y mirar por la ventana. Sin móvil, sin tele, sin nada. Eso es meditar casi. A mí me cuesta. Siempre tengo que estar haciendo algo. Pues es muy relajante, te lo recomiendo. Bueno, ¿necesitas ayuda con la ensalada? Venga, vale. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Relajarse. Relajarse. Quedarse en casa. Quedarse en casa. Cocinar. Cocinar. Escuchar música. Escuchar música. Manta. Manta. Aprender algo nuevo. Mira las fotos que hice ayer en el parque. ¿Qué te parecen? Oye, qué chulas. Son muy buenas. No sabía que te gustaba la fotografía. Empecé un curso hace un mes. Es mi nuevo pasatiempo. ¡Qué buena idea! Siempre he querido aprender a hacer mejores fotos. Pues te lo recomiendo. Es una forma muy creativa de pasar el tiempo libre. ¿Y te resulta muy difícil? Bueno, al principio cuesta un poco entender todas las funciones de la cámara, pero poco a poco. Se te da bien, la verdad. Gracias. ¿Y tú? ¿Nunca has pensado en aprender algo nuevo? Sí, muchas veces. Me encantaría aprender a tocar la guitarra. ¿Y por qué no empiezas? Por falta de tiempo y un poco de pereza, para ser sincero. ¡Anímate! Seguro que hay clases para principiantes cerca de tu casa. Sí, puede ser. Me lo voy a pensar. Aprender algo nuevo siempre es bueno. Claro que sí. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Aprender. Aprender. Fotografía. Fotografía. Pasatiempo. Pasatiempo. Curso. Curso. Se me da bien. Se me da bien. Disfrutar de la naturaleza. ¡Qué vistas! Ha merecido la pena la subida. Totalmente.
No hay nada como el aire puro de la montaña. Para mí, este es el mejor plan de fin de semana. Estoy de acuerdo. Me encanta hacer senderismo para desconectar de la ciudad. Y del trabajo, y del móvil, de todo. Sí, es una forma genial de cargar las pilas. Oye, ¿sueles ir mucho al campo? Siempre que puedo. A veces también vamos a la playa, pero prefiero la montaña. Yo al revés. Soy más de playa, de tumbarme en la arena y no hacer nada. Jaja, esto también está bien de vez en cuando. Pero reconozco que un día en la naturaleza como hoy te renueva por completo. Sí. Y luego llegas a casa cansado, pero muy satisfecho. Exacto. Bueno, ¿seguimos subiendo un poco más? Venga, vamos a por la cima. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Naturaleza. Naturaleza. Senderismo. Senderismo. Montaña. Montaña. Campo. Campo. Playa. Playa. Cargar las pilas. Cargar las pilas. El placer de no tener planes. ¡Qué buen día hace! ¿Qué hacemos esta tarde? Pues no lo sé. No tengo ningún plan. ¿Nada de nada? ¿No te apetece ir al centro o al cine? La verdad es que no. Hoy me apetece vaguear. Vaguear. Sí, no hacer nada. Simplemente estar aquí tranquilo y luego ya veremos. A mí eso me pone nerviosa. Necesito tener un plan. Pues a mí me encanta. Los mejores días son los que no tienes planes y surgen cosas sobre la marcha. Bueno, en eso tienes un poco de razón. Claro. A lo mejor dentro de una hora nos apetece tomar un helado. O a lo mejor nos quedamos aquí hasta que se vaya el sol. Visto así, suena bien. Es liberador no tener obligaciones. Exacto. Se trata de disfrutar del momento sin estrés. Me estás convenciendo. Venga, hoy no hacemos planes. Ese es el espíritu. Entonces, ¿nos tumbamos aquí un rato? El mejor plan del mundo. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. No tener planes. No tener planes. Vaguear. Vaguear. No hacer nada. No hacer nada. Sobre la marcha. Sobre la marcha. Improvisar. Improvisar.